la entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Gisela Garzón, asambleísta por UNES. Asambleísta, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, buenas tardes. Saludos desde Manabí, desde donde la Asamblea Nacional está sesionando el día de hoy. Muchísimas gracias. La bancada correísta de UNES está a cargo de la redacción del documento, pero de momento no hay certeza sobre cuándo estará listo, aunque en días pasados, pues Viviana Veloz, asambleísta también de su bancada, dijo que se entregaría este viernes 10 de marzo. ¿El correísmo está trabajando de manera independiente en esta solicitud de juicio político? En absoluto, de hecho, la fecha del viernes era una fecha tentativa. Esta semana la Asamblea Nacional tuvo actividades virtuales en su mayoría de comisiones y el Pleno, como lo mencionaba, está sesionando hoy desde las 9 de la mañana en Manabí. Por lo tanto, eso nada más ha hecho que no estemos en la Asamblea o que no con la regularidad de las semanas que tenemos presencialidad. Pero de allí creemos, como lo hemos planteado en el Pleno de la Asamblea Nacional y en los diferentes espacios en los que hemos podido debatir, que la responsabilidad de fiscalizar un caso tan delicado que involucra al presidente de la República y su círculo cercano no tiene que ser exclusivamente de una bancada, sino una responsabilidad compartida del Pleno de la Asamblea Nacional o al menos de los integrantes de diferentes bancadas del Pleno. Si bien en el juicio político únicamente pueden ser dos interpelantes, creemos que estarán pendientes del resto de bancadas y que por supuesto llegaremos a consensos de cara a la presentación del juicio político, que si bien no es un informe vinculante que se aprobó el día sábado, recomienda el enjuiciamiento y con ese mandato debemos avanzar. Asambleísta, ¿cuántos asesores legislativos trabajan en el pedido de juicio político? Bueno, de la bancada hemos puesto a disposición a nuestros equipos, por supuesto, sin desconocer y sin descuidar las tareas legislativas de cada uno de los legisladores. Así es que siempre han estado a disposición. Nuestros equipos, me refiero a la bancada de la que soy parte, trabajan en conjunto y en consenso. Pongo un ejemplo. El día de ayer, mi asesora jurídica, por ejemplo, estaba en la Comisión de Garantías Constitucionales y se dio parte de ella por una ley en la que habíamos presentado observaciones y trabajamos en conjunto. Es decir, es una actividad que la llevamos adelante, al menos como bancada, siempre. ¿La participación del legislador o la legisladora que presenta el juicio político es únicamente de representación a la bancada o participa en realidad en la realización de este documento? No, se participa y estamos todas pendientes y todos pendientes. Vuelvo y repito, Gisela, esto es una responsabilidad que debemos asumirlo todas y todos como institución, como el poder que fiscaliza a las demás instituciones del Estado. Además que esta es una postura que al menos personalmente la he tenido desde que se creó la Comisión Ocasional para el caso María Belén Bernal. Es una responsabilidad del legislativo fiscalizar temas que conciernen al Estado y a sus instituciones, y en este caso al presidente de la República. Por supuesto que nosotros, o al menos mi criterio personal, es que sea la misma compañera Viviana Veloz quien deba ser una de las interpelantes, pero no debe ser ella únicamente, sino debería ser alguien más de otra bancada. Y para eso, por supuesto que las bancadas que se sumen a esto tendrán que conocer el contenido del informe y también formar parte de la construcción, del informe, perdón, del juicio político, porque hay que diferenciar que el informe que aprobamos el sábado no tiene o no está en las mismas características que el juicio político. Este tiene otro tipo de rigurosidades, otro tipo de procedimientos que respetar, porque además tendrá que llegar a la Corte Constitucional para su validación, para su aprobación o no. Ahora, entiendo que no hay consenso sobre cuál será la causal que se use para iniciar el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. El informe de la comisión del caso Encuentro hablaba de dos que constan en el artículo 129 de la Constitución, en los numerales 1 y 2. Delitos contra la seguridad del Estado y delitos contra la administración pública. A pesar de que el correísmo, pues entiendo, se mantiene en las dos causales para la solicitud de juicio político, tanto el Partido Social Cristiano como la Izquierda Democrática pues aseguran que solo van a apoyar la causal de delitos de cohecho, concusión y peculado por omisión. ¿Se mantiene entonces UNES en que el presidente habría cometido delitos contra la seguridad del Estado o no? El informe contiene eso y de hecho uno de los debates respecto al Partido Social Cristiano era incluir la comisión por omisión, que dio paso a un debate jurídico externo a la Asamblea Nacional también respecto a si cabía o no esa figura. Sin embargo, en el informe se incluyó. No se vuelve una camisa de fuerza la postura que tengamos como bancada, eso es absolutamente claro, porque creemos que la responsabilidad tiene que también derivar de un consenso donde todas las bancadas formen parte. Y entiendo la postura, digamos, del Partido Social Cristiano respecto a que no apoyará nada que no conozca. Nosotros haríamos exactamente lo mismo. Así es que los consensos siempre han estado sobre la mesa, además que hay una mayoría que está pendiente también de cómo articulemos y activemos, y eso se vuelve responsable
con el proceso de fiscalización que estamos llevando adelante. No es algo menor. Lamentablemente nos vemos en este momento en esta necesidad y en esta situación de fiscalizar al presidente de la República por una trama de corrupción escandalosa y que además se suma al descontento ciudadano por todas las necesidades sin atender. Repito, no es una camisa de fuerza, creemos que en el consenso se tomarán las mejores decisiones, pero lo cierto es que hay una postura, si se quiere, de la Asamblea Nacional de varias bancadas respecto a que al menos el numeral 2 del artículo 129 tiene que motivarse y eso también lo tomamos en cuenta. Pero, ¿por qué presentar un juicio político por delitos contra la seguridad del Estado si podría ser esta justamente la diferencia entre que se lleve al primer mandatario un juicio político o que no se lo lleve? Hay que tomar en cuenta la diferencia, Gisela, respecto a cómo se evalúan los juicios políticos de los procesos jurisdiccionales. Los juicios políticos, de acuerdo a propia sentencia de Corte Constitucional, establecen diferencias respecto a la rigurosidad por la subjetividad de las decisiones políticas que pueda tomarse desde el legislativo. Esto no significa que los procesos de juicio político están mal hechos o no son rigurosos. Simplemente la diferencia está en que en lo jurisdiccional es absolutamente tajante y tácito cómo se evalúan el cometimiento de determinados delitos. Por eso es que también entra al debate el tema de comisión por omisión. Hay quienes dicen que no hay posibilidades de cometer algo sin haberlo hecho, es decir, omitiendo acción, frente a quienes dicen que justamente esas omisiones son las causales para que se incluya ese análisis. De allí que lo que queda claro es que en la trama de corrupción que se está investigando hay una afectación desde los sectores estratégicos. Estamos hablando de los sectores como CNEL, o estamos hablando de EMCO, es decir, estamos hablando además de los sectores que mueven el grueso de la economía nacional. Por eso es que también se habla de los delitos de la administración pública con mucho más énfasis que otros. ¿Es el tema de las causales para el juicio político o es que existe una nueva división interna dentro de las bancadas de la mayoría parlamentaria? No, en lo absoluto, en lo absoluto. Además que es una decisión de fiscalizar que es responsabilidad con el país. No hay una división. Siempre en la posibilidad de llegar a consensos existen diferentes posturas. Eso no ha pasado únicamente en este caso, ha pasado también en temas de leyes en el ámbito de la seguridad, en el ámbito de las leyes económicas urgentes, en fin. No es una cuestión que sea una camisa de fuerza y de hecho es saludable que esa mayoría que se ha consolidado tenga estos consensos y estos debates a la interna para luego llegar con una decisión en conjunto. Pero no se vuelve ni una camisa de fuerza y mucho menos un pretexto para una ruptura o algo por el estilo, porque al menos creo yo que le teníamos que dar una responsabilidad al país y allí quienes votan sí y luego piensan en votar no, más bien dejan mucho que desear por su cambio de decisión. ¿Y qué pasaría si un nuevo intento de destitución del presidente Guillermo Lasso falla en la Asamblea? Es parte del procedimiento. La votación está establecida y lo que hemos dicho siempre es que las salidas democráticas a cualquier tipo de crisis son las constitucionales, son justamente las que deben encaminarse. Y esto está en la Constitución, esto forma parte de la Carta Magna. Por lo tanto, estamos apelando y aplicando esa posibilidad. De allí a que si no hay los votos, es parte, por supuesto, de una de las posibilidades. Creemos, al menos desde mi bancada, que con responsabilidad con el país eso no sucederá. Pero si es que llega a suceder, tendrá que ser la ciudadanía quien recuerde quiénes o le pusieron precio a su voto o precautelan cualquier otro tipo de intereses menos del bienestar de la ciudadanía. Esteban Torres, coordinador del Partido Social Cristiano, aseguró que además ellos no apoyarán un documento en el que su bancada no haya participado y señaló que sí han tenido conversaciones con UNES, pero que no apoyarán la causal de delitos contra la seguridad del Estado, ¿no? Pero ¿por qué UNES no está en este momento realizando la solicitud de juicio político con sus aliados tradicionales, por lo menos durante este periodo en la Asamblea? Es que ya sucedió en el proceso del informe, por ejemplo. Habían quienes creían que comisión por omisión no debía incluirse y fue el Partido Social Cristiano quien logró un consenso para que efectivamente se incluya y así está en el informe en primer momento. Esto es exactamente igual. La diferencia es que en el proceso de construcción del juicio político se requieren otro tipo de rigurosidades técnicas porque va a la Corte, como lo mencionaba anteriormente. De allí, por supuesto que ni nosotros firmaríamos algo que no conocemos. Además que ahora estamos viendo, de acuerdo a... Pero por eso, ¿por qué no participa? No, ¿por qué no participa el Social Cristiano con ustedes en la construcción de este pedido? No, tienen que hacerlo en el momento en el que se decida si efectivamente el interpelante es parte del Partido Social Cristiano o es parte de la izquierda democrática. Eso también es parte del consenso al que se llega en su momento. Pero digo,
Hay otras bancadas que también han dicho presentarán su juicio paralelamente, una facción de Pachacuti y una facción de la Izquierda Democrática. Allí también ellos tendrán que responder de por qué lo hacen de esa manera, por qué no forman parte de otros procesos, porque han puesto como justificación, por ejemplo, que no formaron parte de la comisión ocasional. Los conflictos que tengan a la interna de cada una de sus bancadas no son responsabilidad dilucidarlos de parte del Pleno de la Asamblea Nacional. Por nuestra parte, vuelvo y digo, nos mantendremos en las conversaciones para buscar consensos y sobre todo buscar que el país tenga una salida democrática y constitucional a la crisis que vive. ¿O es acaso, Gisela, que UNES tiene el interés de ser el único poder político que lleve la bandera de la destitución del presidente? No, en absoluto. Cuando en su momento presentamos el procedimiento de muerte cruzada, por ejemplo, hace junio del año pasado, si bien fuimos nosotros, las votaciones no fueron exclusivamente nuestras, porque los momentos críticos del país requieren esa responsabilidad política del resto de bancadas. Así es que no, en absoluto, no es algo que querramos únicamente nosotros, más bien apelamos siempre a que se vuelva un tema de consenso y sobre todo que se tenga el país por delante, que es la necesidad y urgente que tiene la ciudadanía. Si bien se ha cuestionado muchísimo que el presidente pueda gobernar en caso de que active la muerte cruzada por sus bajos índices de aprobación ciudadana, ¿qué sucedería con el apoyo a la Asamblea por parte justamente de la ciudadanía? Sobre todo si en el caso de destituir al primer mandatario, considerando que la Asamblea pues cerró el 2022, si no me equivoco, con un porcentaje de aprobación de apenas el 7%. Cerramos el 2022 con 13% de acuerdo a las evaluaciones, menos que el presidente. No es algo de lo que al menos como institución o al menos como bancada nos sintamos orgullosos. Lo que sí debemos reconocer es que el arranque de la Asamblea Nacional estuvo en manos de Pachacuti con el gobierno y el estancamiento de la Asamblea Nacional también fue producto de esa alianza del Pachacuti con el gobierno y en su momento tendrán que responder a la ciudadanía. Ahora, esto, a mi modo de ver, más bien es una crisis institucional y la aprobación y valoración del resto de instituciones del Estado también da cuenta de eso. En este momento, las fortalecidas son la policía y las Fuerzas Armadas, y la Iglesia. Es decir, hay que repensarnos también desde qué momento las instituciones se debilitaron a tal forma que la ciudadanía ni nos cree cercanos, ni nos quiere, ni nos considera como alguna institución confiable. Pasa con el CNE, ahora que sigan además a destiempo y a modo de buscar protagonismo, hablando de un fraude en las elecciones o incluso el propio descrédito de la función judicial, nos hace pensar en qué momento esta crisis institucional tocó fondo y efectivamente implica e incluye a todas las instituciones. Eso no quiere decir que la Asamblea no haya tenido un momento complicado, lo tuvo. Afortunadamente, con el cambio de la presidencia de la Asamblea, pudimos cerrar el año pasado con 25 leyes, entre las que se incluyeron temas de seguridad que eran urgentes para el país. El presidente ahora tiene en sus manos esas herramientas, falta que las aplique. Sí, hay una crisis en la aprobación institucional en la ciudadanía, pero no es menos cierto que la Asamblea viene acarreando ya desde hace muchos años el tema de una muy baja popularidad. Yo le agradezco muchísimo, asambleísta, por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación y nada más recordar que en nuestras manos, en las de la Asamblea Nacional, está legislar y fiscalizar. La política pública, los presupuestos, las obras están en manos del gobierno y hay que seguirle exigiendo que cumpla, si no la crisis se va a profundizar y la golpeada siempre va a ser la ciudadanía. Muchísimas gracias. Agradecemos a Gisela Garzón, asambleísta por UNES. Notimundo a la